Buenos días. Vamos a hablar entonces de este tema un poco relacionado con la conferencia que estábamos viendo anteriormente. Es un resultado de una tesis de maestría en el máster Erasmus Mundus de gestión de paisajes culturales. Y ustedes van a decir, ¿pero qué es eso de paisaje cultural? Entonces ahora estábamos viendo que ese término de patrimonio es supremamente importante, que la UNESCO viene trabajando en ese tema y normalmente oímos el patrimonio como un patrimonio cultural y un patrimonio natural. Pero eso después evolucionó a un concepto que se llama el paisaje cultural. Ese paisaje cultural nos está hablando de articular esos dos patrimonios, cómo la sociedad, la comunidad va transformando el entorno natural y se va adaptando, va generando una cantidad de conocimientos, de tradiciones que se ven reflejados en los cultivos, en las formas en que se construye y que a lo largo de la historia entonces va formando un patrimonio cultural. Para el análisis de este estudio, entonces se utilizó también el modelo de Augusto Ángel Maya de la relación entre el ecosistema y un sistema cultural. Porque aquí, pues esto es el concepto de ambiente, realmente, la relación que hay entre un ecosistema y todo un sistema cultural con sus tradiciones, su sistema tecnológico, la forma en que construye todo. Entonces, esas relaciones que se están dando ahí empiezan porque esa comunidad, esa población recibe unos beneficios del ecosistema, que los ambientalistas llamamos los servicios ecosistémicos. Sin embargo, pues esa sociedad tiene que transformarlos, usarlos para su calidad de vida, su forma de desarrollarse y genera unas transformaciones al ecosistema, que pueden llegar a ser muy graves, incluso pues tenemos impactos ambientales, y que si son muy grandes pueden desequilibrar el ecosistema y este responde nuevamente. Esa respuesta, ahí podemos encontrar, por ejemplo, las amenazas socionaturales, que llegamos a generar deforestación, llegamos a generar sequía, deslizamientos, etc. Pero si una comunidad es lo suficientemente inteligente para reconocer eso que está pasando y se adapta, podemos hablar que en esos momentos se puede generar un paisaje cultural. Esto ha pasado a lo largo de la historia. Ahora veíamos cómo ese patrimonio se ha visto afectado, pero lo que vamos a ver aquí es cómo podemos aprender de ese patrimonio para avanzar en la gestión del riesgo de desastre. Entonces, por ejemplo, los egipcios, civilización muy antigua, tenían un conocimiento enorme de lo que pasaba en el Nilo. Tenían sistemas de monitoreo, tenían sistemas de alerta temprana y podían prever si iban a ocurrir las inundaciones y cómo afectaban sus cosechas, sus cultivos y cómo deberían abastecerse para las épocas en las que no iban a tener tanta agua y tantos cultivos. Por otro lado, los griegos y los romanos tenían un conocimiento importante de su entorno sísmico y sus construcciones tenían elementos sismos resistentes. Incluso en el caso de los romanos, los mismos muros, los morteros, tenían unas características para la sismoresistencia, tanto así que siguen hoy en día ahí en pie. Pero digamos los japoneses, que tienen un entorno con tantas amenazas naturales, sus viviendas tradicionales, la forma en que se diseñan, que se construyen, son muy sencillas, livianas, muy fáciles de que puedan ser flexibles a todos estos acontecimientos y no verse tan afectados. Pero eso no está tan lejos, no está por allá en las civilizaciones que tanto nos gustan, sino que está aquí en nuestro país. Tenemos ejemplos muy bonitos de comunidades precolombinas, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cultura tairona, un ambiente difícil con empinadas laderas. Ellos desarrollaron un sistema de construcción de terrazas que permite la prevención de la erosión, la estabilización de los suelos, el manejo de aguas, donde se asentaron, construyeron, cultivaron, duraron muchos años. El caso también de los canales sinúes en la región Moncocina, que oímos mucho hablar de la Mojana, una civilización también que construyó unos canales con los mismos materiales de la zona
y que incluso hoy vemos los vestigios arqueológicos y que les permitieron tener una población muy numerosa, cultivar, tener sus viviendas y movilizarse entre el agua de los canales. Entonces, ¿eso qué tendrá que ver con Manizales? Pues vamos a tratar de mostrar que ya en tiempos más modernos estas cosas pueden ser posibles. Manizales, una ciudad fundada apenas en 1848, muy nueva en el país, que empieza como un cruce de caminos, trata de desarrollarse como un caserío, de expandirse, de tener un diseño como el estilo español, de que se vaya construyendo poco a poco en tapia, que era pues el tipo de construcción que se usaba en esa época. Sin embargo, los habitantes en las crónicas relatan que ocurrían temblores muy fuertes, más fuertes que las zonas donde ellos venían, y que destruían esas viviendas y que les daban muchísimo tiempo. Y pues claro, porque este entorno donde ellos tratan de constituir esta ciudad está lleno de laderas, una topografía muy abrupta, unas condiciones climáticas con gran humedad, con altas lluvias, pero también un entorno volcánico y sísmico. Estos sismos empiezan a sentirse desde 1843 y como ven en ese gran listado, ocurren frecuentemente en 1850, 78, 79, 75, 78, 84. Era un día a día pues que había que convivir con estos sismos. Pero esta población también empezó a adaptarse a este entorno. Por una parte, para manejar esa topografía se hacen unos rellenos metálicos desde 1922, empiezan a hacerse manualmente y a partir de 1964 estos rellenos ya se empiezan a hacer mecanizados. Y así va cambiando el paisaje de esta ciudad. Pero algo muy importante es cómo se transforma la vivienda. Entonces, en 1884, esa construcción que se trataba de llevar a la tapia, pues se dan cuenta que primero hay que hacerla en bareque y tratan de hacer una mezcla entre tapia y bareque. Entonces viene el sismo de 1885 y esas viviendas que empezaron a ser así resistieron. Y causa pues algo muy interesante, los intriga mucho y empiezan a adoptar este tipo de construcción. Todas las casas empiezan a ser de la misma forma. Y los relatos dicen que ese tipo de construcción daba tan buenos resultados que ya no les preocupaban los temblores porque las viviendas eran inmunes. Entonces, se sigue dando esta construcción, se sigue expandiendo y en Manizales y en el resto del país se empieza a decir, ese es un estilo temblorero, que es el que le gusta a Pilar. ¿Qué es el bareque entonces, no? Es un tipo de construcción que se usa mucho en el ámbito rural, las viviendas campesinas usan el bareque y pues tiene unos elementos fundamentales, está la guadua, que es el bambú que encontramos aquí en la reunión, también unas maderas muy duras, cada uno tiene una función dentro del diseño estructural, las guaguas son más flexibles, se usan en los muros, las maderas duras se usan en las vigas y permite que además con su relleno, con la forma en que se construyen los muros de tierra, de lodo, de diferentes formas, entonces se pueden tener este tipo de viviendas. Sin embargo, en Manizales, pues ese bareque tan sencillo en las casas rurales, en una ciudad, en un ámbito urbano, pues la gente quiere algo más estético, más bonito. Entonces empieza a evolucionar. Y esa evolución se da con los cubrimientos que se dan al bareque. Por ejemplo, en 1888 se empieza a dar un cubrimiento metálico al bareque. Edificios como la Gobernación, el Instituto Universitario, el Palacio Arzobispal ya tenían este tipo de cubrimientos. Pero también se empezó a dar un cubrimiento con madera, donde se tapaban los muros y también la parte estética se podía decorar, como el ejemplo de la iglesia de la Inmaculada Concepción.
Entonces, estos ajustes, estos cambios también se identifican en 1924 como una especialidad manizaleña. Después del metal y de la tabla, entonces se encuentra el bareque cementado. Este material que empieza a llegar al país es de difícil acceso a Manizales, pero poco a poco se va utilizando en las fachadas, en los muros para proteger el bareque, lo que hace que vayan desapareciendo los alerones y que se puedan empezar a hacer arreglos arquitectónicos que se parezcan al estilo europeo, ¿sí? Que se llama un estilo ecléctico. Entonces lo que encontramos es que esta condición del mantenimiento del bareque, su evolución, sus características sismorresistentes son parte de lo que se llama una cultura sísmica local, que es un concepto que se ha venido estudiando mucho en Europa, en las comunidades en el Mediterráneo, donde tradicionalmente se han venido adaptando condiciones en las viviendas que permiten que sean resistentes a los sismos. Sin embargo, en Manizales el bareque tiene una historia mucho más interesante, con muchas temporadas, si fuéramos a hablar de Netflix. Una de esas temporadas es en los años 20, que el bareque es vulnerable al fuego y ocurren unos incendios muy importantes en la ciudad. Sin embargo, esa cultura de prevención, de resistencia, está por ahí. En el primer incendio, en el año 22, unas viviendas ya saben que tienen que asegurarse y se toman los primeros seguros. Pero luego en los años, en el año 25 se queman 32 manzanas de la ciudad y en el año 26 la catedral también se quema. Entonces, inmediatamente la preocupación en la ciudad es que ya no podemos volver a construir en bareque porque es vulnerable al fuego. Sin embargo, por las condiciones de los costos de los materiales, finalmente deciden, bueno, vamos a retomar el bareque en cementado. Y así la ciudad empieza una reconstrucción, una renovación, pero un crecimiento demasiado grande y empieza a construirse en las laderas. Pero se usa nuevamente el bareque, un bareque en unas condiciones muy diferentes, un bareque de materiales reciclados, tipos palafitos de madera, donde es un material mucho más precario, pero permite la adaptación de las comunidades de las laderas. Y con esto entonces empieza la era de los deslizamientos en la ciudad de Manizales. Los años 40 empiezan deslizamientos importantes, dejando gran cantidad de víctimas, de heridos, pero es un proceso que va en continua evolución. Después de los deslizamientos se llegan las obras de estabilidad. En los años 70 se crea la Corporación para la Defensa, precisamente en este tipo de situaciones, con estudios, diseños, obras, y que se llama CRAMSA y luego se convierte en la Autoridad Ambiental Corpocamas. Ya hemos visto en otras presentaciones la evolución de otros programas, de otros proyectos, códigos de construcción sismorresistente, estudios, refuerzos estructurales entre los años 80 y 90, en los años 2000 programas muy novedosos como Guardianes de la Ladera, el Seguro Colectivo, la incorporación en el BOT. Pero siguiendo con nuestra historia del bareque, los arquitectos locales se dan cuenta de la importancia de este tipo de construcción y sigue evolucionando, se siguen haciendo propuestas interesantes. Gracias a este trabajo también es gracias a todo el trabajo que han hecho los arquitectos de Manizales en relación al conocimiento y al redescubrimiento del bareque. Pero hablemos entonces de cómo se relaciona eso con el paisaje cultural. Encontramos que hay una cultura sísmica local. El bareque en este mapa estamos viendo que todavía sobrevive, que es la parte naranja y amarilla de ese mapa. Muy viejito, pero el bareque sigue hoy en Manizales, en diferentes tipos de construcciones, unas más modernas, en algunos barrios de la ciudad, pero muy interesante también en nuestros bienes de interés patrimonial. Otros elementos de ese paisaje cultural y que está relacionado con el riesgo, pues es nuestra topografía, la guadua, ese elemento constructivo, ustedes la ven en los parques, las plazas,
algunas montañas, está el volcán Nevado del Ruiz que nos recuerda que hay un peligro latente ahí. Un elemento importante es la Catedral de Manizales, tiene una historia muy particular y nos muestra cómo se puede hacer también el refuerzo estructural. Y finalmente, entonces, ¿qué buscamos con este estudio? Es en el tema del patrimonio, que es tan importante, poder fortalecer ese tema del paisaje cultural. Todos ya sabemos que es el paisaje cultural cafetero y es muy bonito y está en grave situación, pero ¿por qué no darle más fuerza a este tema de relación con ese entorno, cómo estamos transformando una situación de riesgo en una situación de gestión del riesgo, ¿sí? Otra conclusión importante pues es precisamente aprender de lo que hemos hecho hacia el pasado. Estamos siempre pensando en cosas hacia el futuro, pero ¿por qué no inspirarnos en lo que ya pasó con otras civilizaciones o con nuestras mismas culturas precolombinas, sobre todo en este tema de cambio climático, cómo ellos tomaron elementos para adaptarse a los cambios climáticos que ocurrieron previamente? Y finalmente para decir que América Latina es un territorio con muchísimas experiencias interesantes, exóticas, históricas, no solamente Perú con sus grandes construcciones, sino que todavía hay mucho por descubrir y por darle un valor que nos permita tener iniciativas hacia las políticas, los proyectos de gestión del riesgo hacia el futuro. Entonces, esto era lo que quería contar.